atienden de manera directa, sin EPS. Nuestro problema está en el meollo del asunto de la salud colombiana. La cantante. Harta gente aquí. La cantante. En el meollo del asunto de la salud colombiana. Hola, ¿cómo estás? Y es la intermediación, esa sí privada, que no es de los médicos, no es de las enfermeras, no es de las profesionales de la odontología, no es de las clínicas privadas que hay en Colombia, que se mantienen en un régimen de salud que valga la pena en Colombia. No, es una intermediación que sin prestar realmente los servicios de salud se queda con el dinero. Porque están subiendo la prensa. Se vuelve corrupción. Utilizan el dinero público para que entre y no para que salga en el tratamiento de la enfermedad. Demoran la cita, demoran el tratamiento que es emergente y necesario, dan el tratamiento que no es el adecuado para ahorrarse el dinero, porque al ahorrarse el dinero que no es de ellos sino que es público, entonces aumentan sus utilidades. No les importa aumentar esas utilidades si por el camino la gente se va muriendo. ¿Sabían ustedes que el 80% de la gente que se muere en Colombia en un año podría haberse evitado que muriera? Muchos por accidentes de tránsito que eran evitables. Muchas de las mortalidades infantiles, incluidas las que se producen aún en Bogotá, podían ser evitadas. La mayor de todas las mortalidades infantiles en la ciudad de Bogotá es por el aire que se respira. Son enfermedades agudas respiratorias. La segunda es por la forma como come la gente. Y la tercera tiene que ver con mal tratamiento de la salud, mal tratamiento de la enfermedad. El 80% de los casos de muerte en la ciudad de Bogotá y en Colombia podrían evitarse. Y se podrían evitarse parcialmente si cambiamos el modelo de salud en Colombia. Bogotá demostró cómo se hace. Si nosotros llevamos miles, decenas de miles de profesionales de la salud hasta el último rincón del país a visitar de manera permanente, organizando el país en microterritorios de la salud, pagos por el Estado, de los recursos que hoy se tumban las EPS, no necesitamos más recursos, podemos garantizar que ni un solo niño se muera de hambre en Colombia y podemos garantizar que el nivel de las enfermedades disminuya y que por tanto los recursos alcancen para que sea la ciencia la que determine cuál es el tratamiento de una enfermedad a través del médico y no un mercanchifle gerente de una EPS que lo que está pensando no es en la vida del paciente, sino que lo que está pensando es en cómo se acumula la ganancia del propietario de la EPS, en general también un dueño de bancos en Colombia, en general también un dueño de fondos privados de pensiones, en general también un gran contratista de las regalías del Estado que hasta los puentes que hace se le pagan. La experiencia de Subo. Petro. Muy bien, Gustavo. La experiencia de Suba y sus 120 médicos y médicas que visitaban los hogares de la gente de menos recursos económicos, hoy echados del total de 720 de la fuerza de la salud que se metía en esos barrios todos los días a golpear la puerta
y a mirar cómo estaba el viejito y la mujer embarazada y el niñito y la niñita y los conflictos y las razones que podían llevar a una enfermedad dentro del hogar, los echaron. Y cuando uno dice ¿por qué? Porque les importa un bledo la vida de la gente. Porque lo primero que pensaron era en si el socio privado de la EPS de Bogotá, Salud Capital, echaba otra vez ganancias al bolsillo. Porque lo primero que pensaron era en ver cuál tipo de fundación poderosa podía quedarse con los hospitales públicos de la ciudad de Bogotá para hacer negocios. Porque lo primero que pensaron fue aglutinar la contratación en vez de tener un gerente por hospital nombrado por concurso de una universidad independiente a lo que quisiera el alcalde. Lo primero que pensaron fue cómo pasarse por la faja esa norma de la ley y nombrar a dedo 4 gerentes que concentraran toda la contratación de los hospitales de la ciudad para hacer un negocio. Ustedes ya pueden observar solo en el tema de la salud y en la práctica misma de lo que ha pasado en estos últimos 4 años en la ciudad de Bogotá, lo que consiste en tener políticos obsesionados y al servicio y arrodillados de los grandes negocios del país, en vez de tener dirigentes políticos, hombres y mujeres que estén al servicio de la gente, de la ciudadanía, y que si les toca ponerse bravos ante los que tienen el poder económico, pues deben ponerse bravos, porque su función es defender el interés general, defender el interés público. TV y energía, lo mismo. De aquí surge nuestra propuesta de un sistema de salud preventivo para toda Colombia, de un sistema de contratación directa de las IPS privadas y públicas sin EPS. Esa diferencia entre la E y la I es clave. La IPS es la que realmente tiene los médicos atendiendo gente. La EPS es la que no tiene ni un solo médico, sino que se echa el billete al bolsillo. No habrá EPS en el sistema de salud de la Colombia humana. Y el hospital público, que es una IPS pública, va a ser financiado directamente por el presupuesto nacional. ¿Por qué cierran? ¿Por qué cierran los hospitales públicos en Colombia? Nosotros de Samuel Moreno recibimos, que debe estar por aquí cerca, preso, creo, por acá cerca está, por aquí, no nos... A mí sí, ya cuando la gente está presa ya no me gusta burlarme, porque ya es un ser humano que está bajo las condiciones de la pérdida de la libertad. Pero de ese gobierno nosotros recibimos una red pública hospitalaria quebrada. El hospital de Nelson allá en Ciudad Bolívar prácticamente había que cerrarlo ya. Y había 10 o 11 hospitales que estaban quebrados. Cuando entregamos el gobierno, lo entregamos con un superávit de toda la red pública hospitalaria de 4.000 millones de pesos. Tenían un déficit de 270.000 millones de pesos y los entregamos con un superávit de 4.000. ¿Saben por qué? Porque lo prioritario estaba en ese modelo preventivo y la segunda prioridad en el hospital público. No dejamos cerrar ningún hospital público en la ciudad de Bogotá. Al contrario, abrimos unos barrios más. Abrimos la clínica Bartolomé en la mitad de sus instalaciones. Abrimos uno nuevo que fue el Tintal, recuerdo yo. Ampliamos varios hospitales y algo que siempre me llenará de orgullo. Después de 1998, tú estás cansada ahí.
Gracias, un regalo tuyo. La tarea. Petrovsky. Corazoncitos. Gracias. Estoy muy feliz de venir. Bueno, gracias. Ya sentarte ahí, ya sentarte. Acá está mi hijo Andrés. Vamos a presentarlo. Andrés. Viene del Canadá porque por allá terminó mi familia casi toda exiliada. Andrés. Fíjense que fuimos capaces a través de ese cambio de modelo de salud de un hospital que se fundó en Bogotá en 1538, es decir, prácticamente estarían las 12 chozas que habla la leyenda y el hospitalito para la gente que había ahí, que no era un gran hospital, pero fue el primero de América, el Hospital San Juan de Dios. Lo cerraron en 1998. Lo cerró el señor Andrés Pastrana, presidente, el padrino político del señor Iván Duque. Le pareció que era fácil cerrar el hospital más antiguo de América, que era fácil, que eso no era nada, el que la Escuela de Medicina de Colombia toda y de América del Sur, que allí se crearon las primeras especialidades, que de ahí salieron una serie de eminencias de la medicina, hombres y mujeres de talla mundial, reconocidos en el mundo por su pericia y su experticia en temas como la cardiología o en temas como las enfermedades de la sangre, etcétera. Ese hospital que fue la cuna de la medicina en Colombia y que era el hospital de los pobres y que Simón Bolívar expropió, ojo la palabra, Así. la palabra hay que tenerle miedo. Simón Bolívar expropió para cuidar los soldados del Ejército Libertador y desde ahí fue un hospital público y que el señor Turbay, mire cómo es la paradoja de la historia, presidente de Colombia, abuelo del actual secretario de gobierno, porque esos niñitos de la vida fácil sí que la tienen fácil, gobiernan por herencia, no gobiernan por ósmosis, gobiernan por herencia. Pues el señor abuelo del actual secretario de gobierno de Bogotá le quitó toda la riqueza al Hospital San Juan de Dios, lo apartó de sus tierras que se las habían donado allá al occidente de la carrera 30, donde hoy queda Ciudad Salitre, y se lo entregó a los constructores privados que no le devolvieron un solo peso al propietario de las tierras, que era el primer hospital de América, el Hospital San Juan de Dios. No les importaba que ese hospital fuera el que tratara al obrero, que fuera el que tratara al albañil, al hijo de la trabajadora sexual, a los más pobres de la ciudad de Bogotá, allá donde podían sobrevivir los heridos, los atacados, entre otras cosas, por la inseguridad de la ciudad. Un campo de guerra parecía el hospital, un hospital de campaña atendiendo la miseria humana. Y lo cerraron. El señor Turbay, el abuelo del actual secretario de gobierno, lo único que le importaba era la tierra valorizada del hospital al occidente de la carrera 30 y se lo quitó. Y después el señor Andrés Pastrana, hijo del presidente Misael Pastrana, hijo de una familia de presidentes de apellido Caicedo, terminó cerrándolo. No les importó nada. Pues fíjense ustedes cómo la Bogotá humana, cerca de 17 años después, entró al hospital, lo pintó, lo renovó, le puso las instalaciones tecnológicas
contra viento y marea, el funcionario de Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras y bisabuelo no sé quién del primer alcalde de Bogotá, trató por todos los medios posibles, usando su funcionario en las notarías, cambiando el registro del hospital, que la alcaldía de Bogotá no pudiera abrirlo. Y no pudo ni Pastrana, no pudo ni Lleras, no pudo los descendientes de Turbay, no pudieron impedirnos que abriéramos el hospital más antiguo de América para ponerlo de nuevo al servicio de la gente. Y por eso hoy con autoridad moral podríamos decir, no solo que vamos a lograr un modelo preventivo sin EPS que sea más eficaz en combatir la enfermedad en el tratamiento en toda Colombia, no solo que vamos a lograr que ni un niño muera de hambre en Colombia, sino que también podemos decir con toda la autoridad moral, en Colombia no se volverá a cerrar un solo hospital público durante el gobierno de la Colombia humana. Que hagan los negocios, pero no con la vida de la gente. La vida de la gente es un derecho, y siendo un derecho la vida de la gente, ese derecho se respeta. Por eso alguien decía, la dignidad consiste. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. La dignidad consiste en el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. La salud es un derecho. Por tanto, la dignidad colombiana debe hacer valer el que toda Colombia pueda tener el derecho a la salud. La salud no es una mercancía. Y es algo que ojalá la ciudadanía bogotana pueda comprender a partir de su propia experiencia, porque la estamos viviendo, lo que significaba un gobierno al servicio de la gente y lo que significa hoy un gobierno al servicio de los negocios. Lo están observando ustedes, y lo repito y lo seguiré repitiendo en términos, por ejemplo, del transporte, para salirnos un tanto de la salud. Aunque el transporte y la salud están articulados, la mayor causa de mortalidad infantil en la ciudad de Bogotá, que ya no es la desnutrición, menos mal, que ya no es el hambre, lo logramos, es el aire. Y este aire que respiramos tiene un enorme agravante para la salud de todos y todas nosotros. Ese agravante tiene que ver con el diésel, con ese motor a combustión que en los carros, en las motos, pero fundamentalmente en el transporte público y los camiones, está ocasionando en cada segundo una emisión de gases con residuos cancerígenos que termina afectando los pulmones débiles del niño y lo terminan matando. Hay 8.000 casos de muerte por enfermedad aguda respiratoria en los últimos 7 años en Colombia. 8.000 niñitos se nos murieron por el aire que respiramos en toda Colombia. Y el porcentaje en Bogotá no es de los más bajos, porque Bogotá está respirando uno de los peores aires de la ciudad. Logramos poner unos ejemplos de cómo cambiar la ciudad en su transporte. 50 taxis eléctricos que todavía andan por ahí, los he visto. Podían mostrarle a Colombia qué significa si todos los taxis se vuelven eléctricos.
¿Qué significa si los techos de las casas, no propiamente Bogotá, pero sí muchas regiones del país, pero en Bogotá también, se pueden poner como paneles solares? El alcalde de Yanira más llamaba al alcalde Guachafita, así lo llamaba en uno de sus noticieros, puso un experimento para mostrarlo en la práctica. El Colegio del Acueducto de Bogotá tiene techos hoy que son solo paneles solares. Y le pedimos al rector, háganos después de varios meses el balance. Bueno, ¿qué pasó? ¿Más caro, menos caro? Y el balance es que el Colegio Público del Acueducto de Bogotá, allá arriba, en los cerros orientales, ¿dónde están los cerros orientales aquí? Ya no se ven ni siquiera, de las nubes están para allá. Solo hay nubes por todos lados. Bueno, está en el centro, más o menos hacia arriba. El colegio logró ahorrar 90 millones de pesos en factura de luz eléctrica de lo que le cobraban cuando estaba conectado a Apodensa. ¿Qué significa eso? Que si lográramos maximizar, volver un programa de gobierno, la transformación de techos en paneles solares, así fueran una pequeña dimensión por techo, 6 metros cuadrados, toda la energía eléctrica que consume y que se paga en factura podría reducirse y podría reducirse la factura. Y en ese sentido, el dueño de un taxi podría, en vez de estar pagando gasolina de los pasajes de la gente todos los días, contaminando el aire, podría enchufarlo a costo cero si tuviera paneles solares. Hicimos los dos experimentos, porque ahora que hablan de la pelea del Uber y los taxistas, tampoco han examinado el experimento de Bogotá. Hicimos los dos experimentos, pusimos en un colegio los paneles para ver si era cierto que reducía la factura de energía eléctrica, y si era cierto, el colegio redujo 90 millones de pesos pagos. Y dos, si los taxis eléctricos funcionaban en Bogotá, y sí funcionaban, y funcionaban. Si esos 50.000 taxis que hay en Bogotá, que giran todos los días y por tanto tienen un gran poder de contaminación del aire, fueran todos eléctricos, y así creamos el decreto para que taxi nuevo que se metiera a la ciudad fuese eléctrico ya de una vez y se fuera electrificando la flota con el pasar de los años, pues lo que tendríamos es que un taxista de Bogotá, si fuese propietario de su carro eléctrico, al disminuir los costos de la actual gasolina, podría, con los ingresos que le cobra al usuario, pagarse su seguridad social. Y son 50.000 familias en Bogotá. Esta experiencia me lleva a que como presidente vamos a quitar todas las empresas intermediarias del taxi. Ojo, ya la prensa va a decir expropiar, no, señores de la prensa, no. Las intermediarias no tienen taxis. Los que tienen taxis son los señores que a veces se quedan en su casa con taxi, se le entregan a un taxista y lo revientan prácticamente, y los taxistas. Un taxista se puede ligar directamente al gobierno, al secretario, a la alcaldía, pone su nombre, su cédula, tiene unas condiciones, el taxi debe tener unas condiciones, eléctrico si es nuevo, su casa, si él empieza a pensarla bien, se le puede ayudar a que tenga panel. Si vive en edificios más difíciles, puede la ciudad tener lugares con paneles solares para enchufar los carros de los taxis, y entonces tendríamos un aire mejor, menos niños muertos y
un gremio de 50.000 familias que podría empezar a ahorrar su pensión y su salud, y hoy no puede. Adivinen quién se pondría bravo con esa propuesta. ¿Cómo que se llama el señor? Pundarico. Porque se le acabaría el negocio. Es un negocio que no se necesita de parte de él. Pundarico, el amigo de Peñalosa. Claro, se entiende por qué Peñalosa no transforma con el gobierno nacional, porque esta es una política nacional, no transforma el régimen de taxis. No quiso seguir con el decreto de la electrificación de los taxis, derogó el decreto de renovación de cada taxi que saliera del mercado por taxis nuevos eléctricos, acabó con la electrificación del transporte. Van a comprar 1.400 pero lo buses más grave, Transmilenio diésel. obvio, no es el taxi. Lo más grave en la salud colombiana es, para el aire, los buses diésel. y los buses sí que son una historia que nos muestra qué significa un alcalde plegado al negocio y qué significa un gobernante plegado al servicio común. Bogotá solo tiene buses, los tiene desde 1951, cuando tenía tranvías y eran eléctricos. Y cuando tenía una flota de buses eléctricos 100%, yo me acuerdo cuando niño que todavía me subía a esos buses, eran los famosos troles. Es decir, Bogotá entre el año 51 y 60 y pico tenía mejor transporte desde el punto de vista tecnológico y del cuidado de la salud que el que tenemos hoy. Hoy tenemos diésel en los pulmones. Y tenemos diésel en los pulmones porque la empresa productora de buses mayoritaria en el mercado de Bogotá, de origen sueco, le ha pagado la existencia y la vida en los últimos 18 años a través de conferencias en el mundo al alcalde Peñalosa, cuando le está pagándose el favor de haberlos metido como la forma de transporte masivo en Bogotá, llamado Transmilenio. Más 1.400 en la licitación. Todos y todas saben la tragedia del Transmilenio, cotidiana de todos los días. Es la indignidad para la persona, pero es el negocio, de nuevo, como en la salud. El negocio del operador privado y el negocio del poseedor de la empresa que hace los buses. Alguien dirá, ¿y por qué no lo cambió Petro? Cada rato en los twitters aparece. Claro que lo intentamos. Lo primero que hicimos fue tratar de que el Consejo de Bogotá quitara la prohibición a Transmilenio, empresa pública, de operar los buses. ¿Sabían ustedes que la prohibieron? Se opuso el señor actual secretario de gobierno, nieto del presidente Turbay Ayala, y logró impedir que Transmilenio pudiera operar directamente los buses. Solo los pueden operar los privados, que son 13 familias, una de las cuales financia al candidato presidencial Vargas Lleras, la familia Ríos, que tenía Express. ¿Saben quién es el dueño de Recaudo Bogotá? ¿Ustedes se imaginan cuál puede ser el negocio que se puede hacer en esta ciudad cuando todos los que tienen tu llave, que son por lo menos 1 millón de personas, 1 millón y pico, usándola diariamente, que ahí va una plata hacia una cuenta, ¿cierto? El pasaje. Todos los días, 2,5 millones más 3 millones del SITP, 5,5 millones de veces esas tarjeticas van consignando. Es un banco, es más que un banco. Durante un año completo son billones de pesos de ingresos.
y de egresos, pero queda la utilidad. ¿Saben quién es el dueño de esa empresa? La familia Ríos, que también era la dueña del Transmilenio, de Buses Operadores, que también es la dueña de los buses operadores en Santiago de Chile, que también es la dueña de los buses operadores en la ciudad de Panamá. Financiador del candidato presidencial Vargas Lleras. Ríos Velilla. ¿Y sabe quién era el dueño del aseo en Bogotá? Después de todo ese, o antes de toda esa transformación que logramos hacer, la familia Ríos. Ríos Velilla. Que es, los Ríos, que es los financiadores de Vargas Lleras. Tenían el aseo de la ciudad. ¿Y saben quiénes son los dueños de la mayor parte de la franja de los cerros orientales que quieren urbanizar? La familia Ríos, financiadora del candidato presidencial Vargas Lleras. El recaudo de Bogotá, ustedes saben cuánta plata puede valer esos 50 metros que hoy son árboles entre la última línea de edificios hacia arriba en los cerros orientales. Y el mayor poseedor de esa tierra es la familia Ríos. ¿Y cuánto puede valer lo que tenían hasta que Petro llegó en el mercado del aseo cotidiano de la ciudad? ¿Y cuánta ganancia podría haber en el recaudo diario de todo el transporte de la ciudad de Bogotá? Porque solo hay una empresa recaudadora. Recaudo Bogotá, tu llave, y es la familia Ríos la dueña. ¿Y cuánto podría ser en ganancias la operación de los buses que eran de express? ¿Y saben cómo comenzó la familia Ríos? Un concejal Vargas Llerista, un concejal que apoyó a Germán Vargas Lleras cuando eran concejales de la ciudad de Bogotá. Chiquitos todavía, de pantalón corto desde el punto de vista político, se juntaron y miren los negocios que han hecho. Eso es lo que significa la política vuelta un negocio, pero por encima de la dignidad de la gente, porque el resumen de eso es el enorme peligro que se tiene de la urbanización de los cerros, que ya ustedes saben del peligro de la urbanización de la reserva Tomás Van der Hamen, el enorme peligro que representa un solo monopolio privado del recaudo en la ciudad de Bogotá, porque arrodilla a cualquier alcalde. A mí me intentaron arrodillar con la basura que la arrojaban en las calles. Ahora imagínense el enorme poder que han adquirido el día de hoy, cuando ya monopolizan no solo cómo recoger los residuos de las calles, sino la recogida de toda la gente en las calles que se monta un bus. Esta mafia política que hay en Bogotá, porque a nosotros nos cuentan, y ese es un papel de los medios, no es que los corruptos son los nules, son costeños. Los corruptos son los ñoños, son costeños de Sahún. Los corruptos son el Kiko Gómez. Y entonces uno se va haciendo a la idea de que los decentes son los de aquí y los corruptos los de allá. Paja, los jefes de los ñoños, los jefes de los nules, los jefes del Kiko Gómez viven en Bogotá y toman whisky en los clubes de los ricos de la ciudad de Bogotá. Son la clase política bogotana. Es la clase política bogotana la más corrupta del país. Son los que le han enseñado a los nules, a los ñoños y a los Kiko Gómez no solo cómo se roba la plata, sino cómo se mata. Es aquí donde surgió el cartel distrital de la contratación y donde surgió el cartel nacional de la contratación. Los nules no se enriquecieron en Sincelejo, los nules se enriquecieron en Bogotá y los trajo Peñalosa. Les entregó ahí no sé qué contratos de líder hace años.
Y se quedaron con la comercializadora del agua del acueducto de Bogotá, que llamaban, creo era Aguas Capital. Y fue Petro el que les quitó el negocio. Y eso no me quieren. Ni 5 me quieren. Bueno, empezó la prensa. Empezaron en algunos medios. A decir, uy, es que Petro es estatista, comunista. Quitó la empresa privada que intermediaba los recursos de la empresa de acueducto de Bogotá. Mire qué comunista, como si la empresa del acueducto de Bogotá no fuera era de la ciudadanía bogotana y la plata no fuera de la ciudadanía bogotana, que es la que pagan en las tarifas de agua. No, había que tener un intermediario privado que se echaba un billete al bolsillo y contrataba a los trabajadores por fuera de la convención, y el propietario eran los nules. Y los nules los había puesto Mocus en ese negocio, Mocus. Y entonces, no, el comunista va a estatizar. Cuando bajamos y quitamos el intermediario, bajó el costo del agua potable. ¿Por qué? Porque se echaban un negocio al bolsillo gratuitamente. Pudimos poner el mínimo vital de agua potable, que ahora yo quiero volver a una política nacional. El derecho al agua potable es el derecho básico de la salud, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Aquí tenemos el agua potable, más o menos es de la altísima calidad además, pero pusimos el consumo mínimo en términos de facturación, gratuito. Ah, qué populista, ¿cuál populista? Que la gente tenga derecho al agua potable no es de comunistas, no es de socialistas, no es de populistas, es una cuestión de humanidad. Es el sentido común humano que indica que nuestros niños no se pueden morir como están acostumbrados a que se mueran, y para que no se mueran tiene que haber agua potable. Bueno, me separé un poco porque íbamos en el transporte. Les estaba mostrando el mundo de negocios que se ha construido alrededor del transporte público en Bogotá. El señor alcalde Mazuera fue el que les enseñó a toditicos estos que están hoy gobernando. El señor alcalde Mazuera era un alcalde no elegido, puesto por un gobierno casi nazi que gobernaba Colombia. Amante de Franco y de Mussolini, de esa época. El que trajo en ese entonces a los chulavitas, le llamaban. Entraron a caballo en Bogotá. Es como si hoy entraran los paramilitares. Y entraron a quemarle la casa a los liberales en 1951. Y iban a quemar El Tiempo, iban a quemar El Espectador, y los Lleras se escondió, el abuelo del actual candidato. Y era como una toma paramilitar de la ciudad. Y resulta que lo que llegaron a quemar fue realmente los tranvías. ¿Y saben qué pasó? Que nunca más hubo tranvías en Bogotá. Y adivinen quién fue el mayor importador de taxis y de buses después de la quema de los tranvías en la ciudad de Bogotá. El alcalde. El alcalde Mazuera hizo entrar los chulavitas para quemar los tranvías, para convertirse él mismo en el mayor importador de buses y de carros, y desde entonces Bogotá no ha tenido sino buses. Un negocio. Ahora miremos lo que pasa hoy después de 1951. 50, ¿cuántos años? 70 años han pasado.
Hoy el alcalde de Bogotá vive de un negocio que es la venta de buses en la ciudad de Bogotá. Pasaron 70 años, no cambió la historia, solo que sí cambió la tecnología. Hoy hay medios poderosos de transporte en las ciudades grandes que no contaban